Yo no buscaba el fin del mundo cuando encontré los archivos clasificados de la dinastía Qajar. Estaba investigando simples rutas comerciales de la seda en el siglo XVIII cuando tropecé con una anomalía que me heló la sangre. Todos los que investigan la caída del gran imperio de Tartaria miran hacia Rusia, miran hacia Europa, miran hacia el oeste buscando a los culpables de la mayor desaparición histórica de la humanidad. Pero todos están equivocados. El apocalipsis no vino de los zares ni de los reyes europeos. El verdadero día del juicio llegó desde el sur. Vino de Irán. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estoy a punto de revelarte destruirá por completo la línea de tiempo oficial que te enseñaron en la escuela. Y si es la primera vez que escuchas sobre esto, suscríbete ahora mismo, porque esta información está siendo borrada de Internet mientras hablamos. La historia oficial nos dice que a finales del siglo XVIII, Irán, entonces conocido como Persia, era un imperio fracturado, tecnológicamente atrasado, sumido en guerras civiles y conflictos dinásticos. Nos dicen que montaban a caballo y peleaban con espadas curvas. Simple, ordenado, inofensivo. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen de atraso fue una fachada cuidadosamente construida? ¿Qué pasaría si, mientras Europa apenas jugaba con la máquina de vapor, los ingenieros persas en las profundidades de Isfahán y Shiraz estaban perfeccionando algo mucho más letal? Hablemos de 1788. La historia nos dice que fue un año de transición política en Persia. Pero los relatos contemporáneos no censurados de los nómadas de Asia Central describen algo aterrador en el horizonte sur. No relatan movimientos de tropas ni ejércitos marchando. Describen columnas de luz verde esmeralda disparándose hacia la estratosfera desde las montañas de Elburz. Describen un zumbido de baja frecuencia que hacía sangrar los oídos de los pastores a cientos de kilómetros de distancia. La explicación oficial de los pocos historiadores que se atreven a tocar esto: auroras boreales anómalas o meteoritos. Pero los meteoritos no dejan patrones geométricos de cristal fundido en el desierto. Aquí es donde el rompecabezas comienza a encajar de una manera macabra. Tartaria, el imperio global de energía libre y arquitectura monumental, no colapsó por su propio peso, fue erradicado. Y fue erradicado porque representaba una amenaza para el monopolio que una facción secreta iraní estaba construyendo. He pasado meses analizando mapas antiguos, y justo en la frontera entre el norte de Irán y el sur de la antigua Tartaria, hay zonas inmensas que los mapas del siglo XIX de repente marcan como desiertos inhabitables o mares de arena. Antes de 1780, esas zonas estaban llenas de ciudades tartarianas, castillos estelares, torres de extracción de energía atmosférica. Después de 1788, nada, solo arena cristalizada. ¿Sabías que la arena requiere temperaturas superiores a los 1700 grados Celsius para convertirse en vidrio? Los incendios forestales no hacen eso. Las antorchas de madera no hacen eso. Lo que derritió los castillos estelares del sur de Tartaria fue un arma de energía dirigida, alimentada por frecuencias resonantes y tecnología de plasma que la élite iraní había desenterrado de las ruinas de Babilonia. Estaban usando Tartaria como su campo de pruebas. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué grandes extensiones de Asia Central son desiertos estériles hoy en día, a pesar de que los mapas antiguos muestran ríos y ciudades florecientes? No es cambio climático, es la zona cero de un impacto. Los relatos de los pocos supervivientes que huyeron hacia Siberia hablan de un falso sol de Teherán. Dicen que el cielo no se oscureció primero, se volvió de un blanco cegador.
Una luz tan intensa que las cúpulas de cobre de las ciudades tartarianas se derritieron en cuestión de segundos, fluyendo por las calles como ríos de oro líquido. Y luego, el sonido. Un impacto sónico que destrozó los cimientos de los edificios a 1000 kilómetros a la redonda. Solo después de la luz llegó la oscuridad absoluta. Las cenizas de 1 billón de personas bloqueando el sol. Este fue el ensayo general, la prueba de armas más grande y silenciada de la historia humana. Y el mundo entero acordó en cubrirlo. Pero, ¿cómo funcionaba esta arma exactamente? ¿Y por qué los imperios británico y ruso ayudaron a Irán a ocultar el cadáver de Tartaria? La respuesta a eso es aún más oscura, y tiene que ver con la verdadera función de las cúpulas en forma de cebolla que vemos en todo el mundo. Bienvenido de nuevo a la madriguera del conejo. Si acabas de llegar, te sugiero que veas la primera parte antes de continuar, porque lo que estamos a punto de desenterrar desafía toda la física y la historia que te han enseñado. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque los algoritmos ya están intentando enterrar este video. No quieren que unas las piezas. En el episodio anterior dejamos una pregunta suspendida en el aire, pesada como el polvo radiactivo. ¿Cómo funcionaba exactamente esta arma iraní y qué tienen que ver las cúpulas en forma de cebolla que coronan los edificios más antiguos del mundo? Nos han dicho que las cúpulas de San Basilio en Moscú, los minaretes del Taj Mahal, los grandes palacios de Asia e incluso los antiguos edificios gubernamentales en América son simples estilos arquitectónicos, herencia cultural, adornos estéticos, mentira, absoluta y rotunda mentira. Si observas los planos originales, los pocos que no fueron quemados, verás que estas cúpulas estaban recubiertas de cobre, oro y mercurio rojo. No eran techos, eran condensadores. Nodos gigantescos de una red energética global de Tartaria, diseñados para extraer electricidad estática y energía etérica directamente de la atmósfera. Energía libre, limpia e inagotable. Y aquí es exactamente donde la facción secreta de ingenieros persas, operando bajo las sombras de la naciente dinastía Qajar, encontró la vulnerabilidad del imperio más grande del mundo. Los iraníes no necesitaban construir un ejército de 1 millón de hombres para invadir Tartaria. No necesitaban cañones tradicionales. Lo que hicieron fue 1000 veces más siniestro y maravillosamente absurdo desde un punto de vista bélico. Construyeron lo que los textos apócrifos llaman el oscilador de resonancia de Tabriz. Oculto profundamente en las cavernas bajo las montañas de Zagros, este dispositivo no disparaba balas, disparaba frecuencias puras. Utilizando tecnología acústica robada de las ruinas sumerias y combinándola con la alquimia vibracional, los ingenieros persas sintonizaron su oscilador masivo a la frecuencia exacta de la red de energía atmosférica de Tartaria. Imagínalo por un segundo. El imperio tártaro funcionaba en perfecta armonía. Sus ciudades estaban iluminadas de noche, sus sistemas de tranvías sin rieles zumbaban silenciosamente. Y de repente, en ese fatídico día de 1788, Irán encendió la máquina. Enviaron una onda de choque de polaridad inversa a través de las corrientes telúricas de la Tierra. La onda viajó a la velocidad del sonido por el subsuelo, subió por los cimientos de los edificios tartarianos y golpeó las cúpulas. Las cúpulas, diseñadas para recolectar energía, de repente fueron forzadas a absorber un pulso acústico de trillones de voltios. Se convirtieron en supercondensadores sobrecargados. No tenían forma de liberar esa presión. El resultado, una detonación simultánea. En cuestión de minutos, cada ciudad importante de Tartaria, desde las llanuras de Siberia hasta los valles de Asia Central,
explotó desde adentro hacia afuera. Sus propios edificios, sus hermosos palacios de mármol y cobre, se convirtieron en bombas electromagnéticas. Por eso no hay registros de asedios. Por eso no hay cráteres de impacto de meteoritos. Las ciudades se cocinaron a sí mismas en un infierno de plasma azul y fuego verde. Deja un comentario ahora mismo. ¿Hay algún edificio en tu ciudad con cúpulas metálicas antiguas, agujas o pararrayos extraños que parecen fuera de lugar? Estás mirando el esqueleto de esa red. Estás mirando un arma sin detonar. Pero esto nos lleva al mayor misterio diplomático del siglo XVIII. Si Irán hizo esto, si Persia tenía el poder de aniquilar continentes enteros con solo presionar un botón acústico, ¿por qué no conquistaron el mundo? ¿Por qué los imperios británico, ruso y francés no fueron destruidos también? Porque hubo un trato, el mayor chantaje de la historia humana. Cuando el cielo se volvió negro por las cenizas de Tartaria, el verdadero día oscuro del que hablamos, los emisarios iraníes cabalgaron hacia San Petersburgo y Londres. No llevaban armas, llevaban un ultimátum. Se sentaron con los zares y los reyes de Europa y les dijeron: «Hemos limpiado el este para ustedes. Tartaria ya no existe. El territorio está vacío. Pueden tomarlo, pueden reclamar su arquitectura, pueden reescribir sus mapas. Pero si alguna vez mencionan lo que hicimos aquí, si alguna vez intentan invadir Persia, apuntaremos los osciladores hacia el Palacio de Buckingham y el Kremlin». Y así nació el Tratado del Silencio. El Imperio Británico no fue a la India solo por las especias. Fueron a asegurar que las líneas de falla acústica hacia Londres estuvieran bloqueadas. Rusia no se expandió hacia el este por ambición colonial. Estaban reclamando las ruinas humeantes que Irán les dejó como un regalo envenenado. Juntos acordaron borrar la palabra Tartaria de cada enciclopedia, de cada mapa y de cada mente. Pero el uso de un arma de plasma de esa magnitud tiene consecuencias. Consecuencias grotescas y aterradoras a nivel biológico y geológico. ¿Qué crees que le pasó a los millones de cuerpos? No todos se vaporizaron. Algunos sobrevivieron al pulso electromagnético, pero el ADN humano no está diseñado para soportar la resonancia del oscilador de Tabriz. Lo que surgió de las cenizas en los años siguientes obligó a las élites mundiales a tomar una medida aún más drástica: hundir literalmente el pasado bajo toneladas de tierra. El famoso diluvio de lodo no fue un desastre natural. Fue una operación de contención de riesgos biológicos. Si has llegado hasta aquí, ya no hay vuelta atrás. Estás viendo las grietas en la matriz de la historia oficial. Lo que te revelé en las partes anteriores sobre el oscilador de resonancia de Tabriz y la aniquilación de Tartaria por parte de la élite iraní es solo la punta del iceberg. Suscríbete ahora mismo y comparte este video, porque la censura está trabajando horas extras para ocultar lo que voy a contarte hoy. Nos quedamos en una realidad perturbadora. El arma acústica de Irán no solo vaporizó las ciudades de Tartaria, sino que alteró la estructura misma de la realidad física y biológica. Y aquí es donde la historia oficial entra en pánico y nos vende la mentira más grande de la arquitectura moderna. Piensa en esto. Cuando sometes un cuerpo humano a trillones de voltios de energía etérica corrompida y a frecuencias acústicas que destrozan el cuarzo, la gente no simplemente muere. Algunos sobrevivieron, pero el ADN de los supervivientes tártaros fue reescrito en tiempo real por el pulso de plasma. Los informes médicos clasificados de las expediciones rusas de 1790, documentos que fueron incinerados públicamente en San Petersburgo, hablaban de los iluminados de la estepa. Y no era un término poético.
Los supervivientes estaban literalmente cargados. Sus sistemas nerviosos, expuestos a la sobrecarga de la red atmosférica de Tartaria, se convirtieron en conductos de electricidad estática. Brillaban con una bioluminiscencia enfermiza en la oscuridad. Sus mentes, conectadas a una red de energía que acababa de ser destruida, se fracturaron en una psicosis colectiva. No podían soportar la luz del sol ordinaria y vagaban por las ruinas fundidas de sus ciudades, emitiendo un zumbido de baja frecuencia. Eran un peligro biológico y electromagnético ambulante. La dinastía Qajar en Irán, observando este horror desde el sur, se dio cuenta de su error de cálculo. Habían creado ejércitos de mutantes radiactivos que amenazaban con extenderse hacia Europa y Asia Menor. Los zares rusos y los reyes europeos, aterrorizados, exigieron una solución a los ingenieros persas. No podían enviar soldados. Cualquiera que se acercara a los supervivientes moría por envenenamiento por radiación etérica. Fue entonces cuando Irán desplegó la fase 2 de su arma, provocando el evento más encubierto y visible de nuestra historia reciente: el diluvio de lodo, Mud Flood. La historia oficial nos dice que las calles de las ciudades europeas, americanas y rusas simplemente se elevaron con el tiempo debido a la pavimentación y la acumulación de suciedad. Nos dicen que es normal que edificios del siglo XIX tengan puertas principales enterradas bajo 3 metros de tierra y ventanas de tamaño completo que miran directamente a paredes de tierra en sótanos oscuros. ¡Qué absurdo! ¿Quién construye un palacio monumental para enterrar el primer piso bajo toneladas de lodo? Nadie. La verdad es escalofriante. Los ingenieros iraníes calibraron su oscilador de resonancia a una nueva frecuencia, la frecuencia de la licuefacción del suelo. Emitieron un pulso subterrestre global que hizo que la corteza de la Tierra vibrara como un líquido. En cuestión de horas, en todo el hemisferio norte, la tierra firme se convirtió en arenas movedizas. Millones de toneladas de lodo emergieron del subsuelo, tragándose los primeros pisos de todas las ciudades heredadas de Tartaria. Fue una operación de cuarentena global masiva. Enterraron vivas las ciudades. Enterraron vivos a los supervivientes mutados bajo millones de toneladas de barro solidificado para sellar la radiación del plasma y ocultar la evidencia arquitectónica de los gigantescos generadores tártaros que estaban en las plantas bajas. Mira a tu alrededor. Ve a caminar por el centro antiguo de tu ciudad. Deja un comentario aquí abajo. ¿Has visto esos edificios con ventanas a ras de suelo que han sido tapiadas? ¿Sillas de ventilación misteriosas que parecen bajar a ninguna parte? Estás caminando sobre el barro solidificado de un genocidio global orquestado desde las sombras de Teherán. El primer piso de la historia humana está justo debajo de tus pies, sellado para protegerte de la verdad. Y funcionó. La humanidad olvidó. Los supervivientes mutados se asfixiaron en la oscuridad subterránea, las calles se nivelaron, y las élites europeas simplemente pavimentaron sobre el lodo, reclamando los pisos superiores de los edificios de Tartaria como propios. Renacimiento neoclásico, lo llamaron. ¡Qué broma tan macabra! Pero si crees que el arma acústica de Irán fue desmantelada después de esto, estás terriblemente equivocado. El oscilador de Tabriz nunca fue destruido, simplemente fue reconfigurado. Bienvenidos al final del túnel. Si estás viendo esto, eres la resistencia. La mayoría de la gente se asustó y abandonó esta serie en la segunda o tercera parte, cuando la disonancia cognitiva fue demasiado fuerte. Pero tú sigues aquí, lo que significa que estás listo para la verdad definitiva. Suscríbete ahora mismo y guarda este video.
porque te garantizo que los algoritmos de las grandes tecnológicas van a eliminar este canal en las próximas horas. Lo que voy a revelar hoy es el secreto mejor guardado de la geopolítica moderna. Nos quedamos con la aterradora realidad de que el oscilador de resonancia de Tabriz, el arma acústica iraní que vaporizó Tartaria y provocó el diluvio de lodo global, nunca fue destruido. El Tratado del Silencio entre los imperios europeos, Rusia y Persia mantuvo la paz y la mentira durante 2 siglos. Pero, ¿dónde está esa máquina hoy? ¿Qué pasó con la tecnología que reescribió la historia de la humanidad en 1788? La respuesta está en los titulares de las noticias que lees todos los días, escondida a plena vista bajo la mayor campaña de desinformación de nuestro siglo: el programa nuclear de Irán. Piénsalo lógicamente por un segundo. ¿De verdad crees que las superpotencias mundiales están aterrorizadas porque un país de Medio Oriente está construyendo unas cuantas ojivas nucleares con tecnología de los años 40? Estados Unidos y Rusia tienen miles de ellas. No. El pánico en las Naciones Unidas y las interminables inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, no tienen absolutamente nada que ver con el uranio enriquecido. Están aterrorizados porque la élite secreta que sobrevivió a la dinastía Qajar, los guardianes del oscilador, están encendiendo la máquina de nuevo. Las supuestas instalaciones nucleares subterráneas en Natanz y Fordow, excavadas profundamente bajo las montañas iraníes, no son laboratorios modernos. Son los antiguos engranajes del oscilador de resonancia. Las centrifugadoras que nos muestran en la televisión son simplemente el sistema de enfriamiento de una red de plasma etérico que ha estado inactiva desde el siglo XVIII. Están recalibrando las frecuencias, y las potencias mundiales lo saben. Las sanciones internacionales no son para asfixiar la economía iraní, son para retrasar la importación de los raros metales de cuarzo y cobre necesarios para reparar los nodos acústicos dañados durante el ataque a Tartaria. Pero están fallando. La máquina se está despertando. Déjame en los comentarios. ¿Has notado que en los últimos 5 años ha habido un aumento inexplicable de extraños zumbidos en el cielo en todo el mundo? Trompetas apocalípticas que la ciencia oficial llama cielomotos, skyquakes. ¿Has visto las noticias sobre auroras boreales rojas y verdes apareciendo en latitudes donde es físicamente imposible que existan? ¿O terremotos anómalos en Medio Oriente que no coinciden con las placas tectónicas? No son fenómenos naturales, no es el cambio climático. Son las pruebas de calibración del oscilador de Tabriz. Irán está enviando pulsos de baja intensidad a través del subsuelo para mapear lo que queda de las corrientes telúricas, preparándose para el próximo evento de polaridad inversa. La élite mundial está construyendo búnkeres subterráneos a un ritmo frenético, no para escapar de una guerra nuclear, ni de un virus, sino porque saben que el escudo de lodo del siglo XIX ya no será suficiente. Saben que cuando el oscilador alcance el 100% de su capacidad, los edificios clásicos que heredamos, aquellos con cúpulas metálicas y agujas ornamentales que sobrevivieron al reseteo, se convertirán una vez más en trampas mortales electromagnéticas. El día oscuro de 1780 fue solo el preludio. El verdadero borrado está por comenzar. No confíes en los libros de historia financiados por las instituciones que usurparon las ciudades vacías. No mires los edificios de tu ciudad como simples monumentos. Míralos como cicatrices de una guerra acústica que apagó a 1 billón de almas. Tartaria no fue un mito, fue una advertencia. Y la cuenta regresiva para el próximo día del juicio acaba de comenzar.
Comparte este video con todos los que conozcas antes de que sea demasiado tarde. Abre los ojos, mira al cielo y sobre todo, cuestiona todo lo que te han dicho. La historia es una mentira acordada, pero la verdad siempre deja un eco.